Vamos a hablar no con un periodista, sí con un consultor político, con el CEO de Dialoga Consultores, que es además miembro de la Asociación de Comunicación Política de nuestro país. David Hijón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Discrepas con nosotros con lo que es debate periodístico, debate de comunicación política? Desde vuestro punto de vista, ¿cómo veis el debate de anoche? No, estoy de acuerdo, es decir, el debate está bastante encorsetado. Tiene que ver con que la legislación electoral española no contempla una normativa en relación a la obligatoriedad de los debates. Entonces, al final, depende de la voluntariedad de los partidos políticos, que lógicamente también buscan sus intereses a la hora de definir los debates. A la hora de definir los debates que se van a producir. En ese sentido, hay que tener en cuenta, de todas maneras, el debate ayer fue, desde mi punto de vista, bastante dinámico para lo encorsetado que es un debate a 5, ¿no? En cualquier caso, lo que como sociedad nos debemos de plantear es la necesidad de modificar la legislación electoral y establecer por ley una normativa específica para contemplar los debates electorales, porque yo creo que son un derecho de la ciudadanía y habría que plantearse debates de otro tipo, sin duda alguna. Pero claro, la legislación la tienen que hacer los mismos políticos, eso es difícil de que llegue a buen puerto. Sí, pero que al final es el impulso de la sociedad civil la que hace que las cosas cambien. Si los políticos no pueden, si no les empujamos de alguna manera que las cosas cambien, no van a cambiar. Tendremos que ser la sociedad civil la que impulse esa modificación de la legislación electoral. Decías que fue un debate dinámico, a pesar de que eran 5 los interlocutores. Desde tu punto de vista, ¿fue un debate más buscando la conexión racional o la emocional de los votantes, de los telespectadores anoche? En general, siempre en las campañas electorales hoy día se busca la conexión emocional. El debate no hay que plantearlo en términos de victoria o derrota, hay que plantearlo en términos de quién logra los objetivos que se planteó previos al debate. Y en ese sentido, al final, las estrategias de campaña de cada equipo de debate determinaría unos objetivos, y lo que hay que ver es quién cumplió esos objetivos previamente planteados. En ese sentido, estoy de acuerdo con que probablemente Santiago Abascal, que en algunos momentos llegó a parecer que estaba dando un meeting en prime time, porque él esperaba que se produjera el debate y luego al final él agotaba su tiempo hablando de los temas y de los mensajes que a él le interesaban. Yo creo que en algunos momentos pareció incluso un meeting en prime time, fue el que quizás más alcanzó los objetivos que se planteaba. ¿Para ti fue entonces el ganador del debate, Santiago Abascal, el líder de Vox? Yo no lo determinaría en términos de victoria o derrota, sino en términos de quién se acerca más a los objetivos que busco, que son objetivos diferentes. Abascal no se plantea en el debate ser ganador, ser presidente de las elecciones, sino movilizar aún más, fijar aún más su voto duro y intentar captar un cierto voto indeciso del Partido Popular y de Ciudadanos. Y en ese sentido creo que si alguien se acercó a su objetivo inicial fue él. Luego los objetivos de otros candidatos eran completamente distintos. Por tanto, hablar de victoria o derrota es difícil. Es decir, para el Madrid y el Barcelona el objetivo es ganar la Liga, para el Leganés es salvarse. Para el Madrid quedar segundo es un fracaso y para el Leganés quedar 14º es un éxito. Y para ti, de los 5 contrincantes anoche, ¿quién no consiguió su objetivo premarcado? Sin duda alguna, Albert Rivera. Creo que Albert Rivera fue el gran derrotado del debate de ayer, en el sentido de que él necesitaba como agua de mayo este debate para posicionarse de nuevo como candidato, intentar tapar los agujeros de voto que ahora mismo tiene, es decir, los flujos de voto que se le van hacia PP y Ciudadanos y en menor medida hacia PP y Vox y en menor medida hacia el PSOE, y trasladó una sensación de cierto nerviosismo, de cierta hiperactividad durante el debate que creo que generó más confusión que otra cosa. Hablabas antes de la distinción entre fieles y
y los votantes indecisos, y que ahí Abascal fidelizaba el suyo, intentaba arañar algo del indeciso del PP. El resto de los candidatos, ¿hubo alguien que abriera el abanico y se dirigiera a los indecisos en general o en su segmento ideológico, o todos fueron a fidelizar lo que traían? Yo creo que Pedro Sánchez buscó el voto de centro que ha abandonado Ciudadanos. No sé si logró el objetivo que iba buscando. En el caso de Pablo Casado, yo creo que hizo un llamamiento al voto útil, en el sentido de intentar implantar en la agenda de la campaña el mensaje de que solo el Partido Popular puede ganar al PSOE y desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Yo creo que Pablo Iglesias hizo un mensaje también para fijar a su electorado. Creo que ocupó bien el espacio de la izquierda, y como digo, creo que Abascal fue el que quizá logró mejor su objetivo. Pablo Casado estuvo bien, creo que estuvo presidenciable. Quizá le faltó un escalón para dar esa imagen de alternativa real a Pedro Sánchez. Igualmente también creo que Pedro Sánchez de alguna manera no logró sumar mucho más, o no logró sumar más de lo que partía antes del debate. Compañeros, ¿tenéis alguna pregunta que hacerle a David Hijón? Sí, muy buenas noches. Mire, yo quería trasladarle dos cuestiones que siempre se plantean en una campaña electoral. A veces se responden y yo lo que no sé si tienen respuesta. Estamos a 4 días de las elecciones, 3 de campaña, el día de reflexión, y la primera de esas preguntas es: ¿cuántos votos se mueven en una campaña electoral? Se estima que en la campaña electoral se mueve entre un 5 y un 10% del voto. Pero no hay nada que lo mida. Ahora mismo vivimos en una sociedad bastante voluble, es decir, bastante gaseosa. Yo creo que es la primera vez en estos últimos años donde los indecisos toman su decisión en la última semana de campaña y probablemente hasta en el último día de campaña. Si, por ejemplo, lo que pase el sábado y el domingo en Cataluña puede ser decisivo para movilizar votos, incluso para cambiar tendencias de voto. Pero, por ejemplo, en lo que coinciden todas las encuestas, que más allá de las opciones de cada partido, todas coinciden en que va a haber una abstención muy importante. Se habla incluso, algunas encuestas dicen que será la abstención más importante de la democracia. ¿Eso se podría cambiar? Solo, el hartazgo de la ciudadanía después de 4 elecciones en los últimos prácticamente 2-3 años, pues es difícil de cambiar. Solo algún acontecimiento que fuera capaz de movilizar al electorado podría cambiar eso. No creo que esta semana vaya a cambiar mucho. Es decir, desde mi percepción, y así lo podemos contrastar con el voto por correo, por ejemplo, que ha tenido una caída importantísima respecto al 28 de abril, habrá una caída de participación importante. ¿El cuánto de importante? Esa es una de las grandes preguntas de la campaña, y es una de las grandes claves del resultado electoral del domingo. No es lo mismo que caiga 6 puntos, es decir, hasta el entorno del 68%, a que caiga 8 o 9 puntos. Eso es determinante a la hora de ver qué resultados vamos a tener el domingo. Un debate que también tuvo casi 1 millón menos de telespectadores. Sí, pero bueno, de todas formas también fue bastante importante de todas maneras la presencia de espectadores, ¿no? Yo le quería preguntar, después yo coincido bastante con el análisis que ha hecho y sobre todo con lo que ha dicho de los 2 últimos días de campaña, ¿no? Creo que hay un voto emocional y un voto demasiado sensible que está ahora mismo en el ambiente, que según lo que ocurra, por ejemplo, el sábado en la jornada de reflexión, si es que ocurre algo, que esperemos que no, porque lo lógico sería y lo deseable que no, o incluso el mismo domingo, pues puede influir. Pero bueno, siempre se suele decir, o por lo menos en este caso, que el debate moviliza en torno del 7 al 10% del voto, ¿no? Viendo lo que ocurrió ayer, ¿cree que realmente en este caso va a ocurrir así, y en qué tendencia estaría? Porque yo realmente creo que más que nada ha servido para asentar las posiciones que tenía cada uno de los candidatos. El CIS estima
sea, la respuesta que los españoles damos al CIS, en la encuesta del CIS, es que entre el 7 y el 10% de los españoles decidieron su voto después del último debate. Sí, pero en este caso... Yo no creo que tenga que ver tanto el debate. Es decir, yo creo que en el caso de ayer, probablemente lo que fijó el electorado de cada uno. Es decir, el que tenía ya el voto decidido se pudo confirmar en ese voto, y yo creo que movió poco. Mi opinión es que el debate de ayer movió poco el electorado. Menos, señor Hijón. Quizá convenció a algunos indecisos, pero poco más. Sí, buenas noches, señor Hijón. Le preguntaba si cree que movió menos voto que lo que pudo ocurrir en abril. Y en este sentido le preguntaría también, ¿quién notó usted que mejoró más con respecto a abril? Porque de aquellos debates sí se dijo que Pedro Sánchez había podido perder incluso voto, porque estuvo más nervioso, más hosco, que lo hizo incluso peor que ayer. Mi opinión es que ayer estuvieron, desde mi punto de vista, Pedro Sánchez mejoró respecto a abril y Pablo Casado mejoró mucho respecto a abril. Creo que empeoró bastante Albert Rivera, y creo que el que mejor debate, que es Pablo Iglesias, estuvo en su línea. Es decir, él es un tipo que, a pesar de las circunstancias, que no son las más, digamos que el eje de campaña no es el más adecuado para un partido como Podemos, creo que Pablo Iglesias estuvo bastante bien. Ahora, ¿quién mejoró más respecto a abril en los debates? Pues creo que Pedro Sánchez en cierta medida, y creo que Pablo Casado en un importante nivel, ¿no? En otro aspecto del debate, como consultor político que es, ¿cómo vio a cada uno en aspectos como la marca personal, esa conexión que hablábamos con los telespectadores? Y una pregunta que no sé por qué ya los partidos políticos hacen declaraciones justo después del debate, que intentar marcar el discurso de quien ha ganado, de que ha salido bien, pero luego ya también se lo llevan a la sede del partido. ¿Eso, desde el punto de vista de la comunicación política, hay que hacerlo así también, o es un... no sé, ¿cómo lo mejor? Llevárselo a hacer el debate tiene un predebate, un debate y un postdebate. Quien gestiona los tres tempos del acontecimiento termina aprovechando mejor el momento de campaña, que es el debate. Es decir, lo que sucedió en abril en el debate es que al final las imágenes que vimos los españoles fue de Pedro Sánchez entrando en la sede de Ferraz, aclamado por multitud de militantes, y él hablándole a los militantes en términos de victoria, sin preguntas. Eso ocurrió a las 12:10, 12:15 de la noche, cuando todavía la gente estaba delante de las pantallas. Cuando el siguiente llegó a su sede, ya eran las 1 de la mañana, y fue Albert Rivera. A las 1 de la mañana los españoles estábamos durmiendo. Y proyectamos la imagen de que había ganado Pedro Sánchez. Mucha gente pudo entender que los socialistas estaban contentos, evidentemente. Mientras que algunos se quedaron a hacer declaraciones, con todo mi respeto, en muchos de los casos sin importancia. A lo mejor por eso Ábalos estuvo hora y media no, pero que estuvo mucho tiempo hablándole a los medios. Pedro Sánchez cogió el coche, se presentó en Ferraz, y allí las imágenes que vimos fueron de victoria socialista. Fueron imágenes de algarabía y imágenes de felicidad. Eso al final es lo que ven los telespectadores. Sí, es como las encuestas online, que ya la trabajan los partidos aunque no tienen ninguna credibilidad. Sí, forman parte del postdebate, ¿no? En esto que plantea, estoy mirando una foto de los 5 candidatos antes del debate, y es curioso porque todos llevaban corbata menos Santiago Abascal. Sí. Es el único que estaba sin corbata. Curiosamente era el único. Y los más elegantes, digamos, eran Pablo Casado, el presidente del gobierno, y Albert Rivera. Y luego estaba Pablo Iglesias, como suele ir, que lleva la corbata en segundo tiempo de bautizo, ya desabrochada, con un par de tallas más. Como de haberse tomado 3 copitas en el bautizo. Un par de tallas más, y Santiago Abascal sin la corbata. ¿Podríamos extraer de esta foto de Pablo Casado,
Pedro Sánchez, Albert Rivera, los tres con su traje, su corbata y los dos, entre comillas, más desaliñados, que el populismo esa es la estampa que quiere? Yo creo que tiene más que ver con cuál es el electorado al que están dirigiendo también el mensaje. Hay que tener muy en cuenta la importancia del lenguaje no verbal. Abascal no pretende ser presidente del gobierno. Sabe que no puede ser presidente del gobierno. Él tiene que mandar una imagen de fortaleza. Sí, pero le decía la imagen con respecto al público al que va dirigido. Masculino. Claro. En cambio, Pablo Casado y Pedro Sánchez tienen que dar imagen de presidenciable. Y Albert Rivera tiene que dar imagen de un hombre de centro, liberal, profesional. ¿Quién vota a Albert Rivera? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Si ¿quién vota al candidato? Y ellos vestirán en función de quién vota al candidato. Uh-huh. O sea, ¿a quién va dirigido mi mensaje? ¿A quién va dirigida también mi imagen? Sí, Pedro Sánchez quería dar una imagen presidenciable, Pablo Casado quería dar una imagen de alternativa y evidentemente quiere pretender dar una imagen presidenciable. Albert Rivera, su electorado, un electorado de profesionales independientes, 30, 45 años, urbano, y tiene que dar una imagen de seriedad. Y en los casos de Pablo Iglesias y de Abascal, pues mandan un mensaje en cuanto a su imagen también a su electorado. Uh-huh. Y en ese sentido, que ver con eso. En ese sentido, cambiando un poco la pregunta que hacía Javier Caraballo, ¿es coherente la imagen de Santiago Abascal con el mensaje que traslada Santiago Abascal y a quién va dirigido? Sí, ok. Sin duda. El 80% de la gente que vota a Vox son hombres. Uh-huh. Punto uno. El porcentaje de personas que votan a Vox quieren la imagen de un político duro, fuerte, contundente, con las ideas claras, y esa es la imagen que trasladaba ayer Abascal. Su discurso siempre fue coherente con eso. Uh-huh. Y su imagen también es coherente con eso. La foto del tigre no es por casualidad. Uno se hace foto con perro y él se la hizo con un tigre. Me imagino que la imagen del equipo de campaña que buscó es la de Putin, ¿no? Efectivamente. Sí. Dice el propio Abascal que están ya pescando incluso en caladeros de Unidas Podemos, y es verdad que ayer sorprendió su presencia sin corbata en un estilo que más se asemeja a este partido. ¿Usted cree que esto puede ser cierto? Y otra pregunta, ¿por qué cree que nadie le rebatió a Abascal? En relación con la primera, yo creo que Vox todavía no es capaz de escalar en caladeros digamos en zonas populares, masivamente. Y creo que no, porque siendo un partido de corte populista, patriotero y demás, mi opinión es que es incapaz de quitarse de encima una cierta imagen de extrema derecha tradicional española vinculada al franquismo, a la dictadura y demás. Que ya no es que la diera ayer a Abascal, que creo que estuvo bien en su discurso en relación con el tema de Franco, del 36 y todo esto, sino que los aláteres o la gente que rodea a Abascal sí tienen discursos mucho más, como diríamos, mucho más apegados al régimen de Franco. Uh-huh. Eso hace que mucha gente digamos que el voto de izquierda lo aparte o sea incapaz de volcarse ese voto ahora mismo hacia él. Pensemos en el caso del Frente Nacional en Francia y cómo Le Pen hija excluyó a Le Pen padre por comentarios contra los judíos, por comentarios donde ponía en duda el holocausto, por comentarios a favor de Vichy. ¿Por qué? Porque eso le suponía un techo. Abascal y Vox todavía no han sido capaces de quitarse de encima esa pátina del franquismo. Uh-huh. Y mientras que eso no se lo quiten, tendrán un techo de cristal que no podrán romper, a pesar de un discurso populista que alguna gente, yo creo que todavía no a muchas, no estamos en una situación de grave crisis, y España es un país excesivamente industrial, golpeado por la globalización, le puede afectar. Uh-huh. Es verdad que lo de la inmigración en determinadas zonas del país sí puede
sí puede tener cabida ese discurso, pero creo que por ahí todavía tienen un techo de cristal. La segunda pregunta, perdone. Sí, ¿por qué nadie se atrevió a rebatir a Abascal, que incurrió en bastantes inexactitudes, por llamarlo de alguna manera? Mi opinión es porque existe la percepción, que yo creo que tiene que ver con el marco general, pero quizás he equivocado en el debate, porque ayer le dieron una autopista a Abascal para dar un meeting en prime time, de que si yo entro en el discurso de la inmigración, si yo entro en el discurso de las autonomías, si yo entro en el discurso del franquismo, los 13 ejes de campaña suyo, de alguna manera termino entrando en el marco que a él le interesa, en el frame que a él le interesa. Desde mi punto de vista, creo que en el debate ayer se echó en falta que alguien rebatiera algunos tics xenófobos, racistas y además, con todo mi respeto, falsos del discurso de Abascal. Yo lo eché en falta. Creo que tanto a la izquierda democrática como la derecha democrática o constitucionalista debían de haber entrado en ese debate. No lo hicieron probablemente porque pensaban que de esta manera lo que hacían es ser caja de resonancia del discurso de Vox. Sí, yo le quería comentar precisamente en relación con eso, que una de las cuestiones que noté y que más eché en falta fue precisamente el afán que tenían algunos candidatos por eludir determinados temas, ¿no? Por ejemplo, fue el caso de cuando directamente Pablo Casado le pregunta a Pedro Sánchez por si él considera que Cataluña es una nación, o también cuando le pregunta con quién va a pactar y si va a repetir el pacto Frankenstein con Torra y tal, ¿no? Entonces Pedro Sánchez no le contesta. Y al mismo tiempo, quizás también se echó en falta, pues eso que usted dice, de que Pablo Casado, pues hubiera entrado en algunos temas para, digamos, intentar frenar el ascenso de Vox y tratar de realmente quitarle votantes que de alguna manera el Partido Popular está perdiendo porque se le han ido a Vox, ¿no? ¿Eludir temas cree que es un acierto o es un error? Porque el público también se da cuenta. En relación a lo segundo, entiendo que ayer, como os decía antes, creo que Abascal tuvo una autopista. Y cogió una autopista además sin coche. Y eso le permitió colocar los mensajes que a él le interesaban y no encontró nadie que se lo rebatiera, ni a derecha ni a izquierda. Yo creo que ayer interesaba a algunos partidos, a Pablo Iglesias, que lo hizo en 2 ocasiones, pero no continuó en esa polarización con Vox. Pedro Sánchez prácticamente nada, algo hizo, y luego los 2 partidos de centro derecha, yo creo que tenían que haber entrado algo más, sobre todo porque Vox es la fuerza emergente en ese segmento del electorado. Entiendo yo que lo interesante sería que lo hubieran hecho. También las estrategias del debate están marcadas previamente, y lo que pretendería Pablo Casado probablemente es dar esa imagen de alternativa a Pedro Sánchez, obviando un poco a Vox. Incluso tuve la sensación durante el debate de que en algunos momentos se sintió Pablo Casado hasta trastornado por los ataques que recibía de Ciudadanos, ¿no? Yo creo que Pablo Casado, él tenía claro que su objetivo era Sánchez, intentar establecer un debate entre ambos, que en algunos momentos intentó que se produjeran por parte de Pablo Casado, y el presidente Sánchez no entró. Por eso yo creo que al final era la estrategia que tenía Casado previa. La de Albert Rivera, pues me imagino que también la misma, ¿no? Es verdad que al final Vox es la fuerza emergente, eso es un hecho. En relación con la respuesta, pues en algunas yo creo que es un error no responder, sinceramente. Deja muchas dudas, ¿no? Es que parece que la estrategia de Vox siempre gana. Es decir, si no opinión, hay 2 cosas. Si me permite. Sánchez ganó el 28 de abril las elecciones con 123 diputados, habiendo pasado la investidura con esos partidos. Es decir, no le afectó tampoco tanto. Bueno, pero la situación no es igual ahora. Evidentemente. Pero a ver, en cuanto a la inmigración, por ejemplo, yo entiendo que no se entra el tema de la inmigración, y sobre todo en un debate, porque es que eso es un tema, Vox
en esos asuntos es muy correoso. Lo digo por lo que me afecta cuando he hecho alguna entrevista a dirigentes de Vox, y son muy correosos. Y aunque estén presentando datos que, como tú decías, que no hay que pedir perdón porque son falsos, cuando ayer decía Santiago Abascal que en España se atendía en la seguridad social antes a un inmigrante que a un trabajador español, que lo dijo así, más o menos literalmente, eso es mentira. Pero sin embargo eso es muy difícil de rebatir. Yo me acuerdo, bueno, pero por que ejemplo, Sevilla, Javier, el 70% de violadores que también dijo que eran extranjeros, pues otro dato falso. Claro, pero el problema al que nos enfrentamos es muy distinto. Yo recuerdo que hace unos meses en Sevilla se extendió el bulo de que a los inmigrantes les daba la Junta de Andalucía un jamón y un móvil. Fíjate qué estupidez, pero eso se extendió y era imposible rebatirlo porque es un fenómeno de la sociedad. Pero hay una tendencia a creerte la mentira antes incluso que la verdad, y la gente se lo cree. Sí. Entonces, si tú te pones con Abascal en un debate de esto, que está el tiempo tasado, pues vas a perder siempre, porque es que son muy correos. No, yo le planteaba al señor Hijón, porque él ha dicho que se le dejó una autopista y que hubiese creído necesario que algunos se le debatieran, pero claro, desde ese punto de vista siempre tiene las de ganar Santiago Abascal, porque si no le rebaten y le van a rebatir en los temas donde él es correoso, es fuerte, como dice, y si no le rebaten, le dejan la autopista. Es decir, él tiene su estrategia, siempre gana. Claro, la única posibilidad es confiar en la gente. La cuestión es que si la mentira no se rebate ante 13 millones de telespectadores, al final el que calla otorga. Claro. Hay otra cuestión que yo también le quería comentar, porque quizá también a mí me sorprendió mucho, ¿no? Y es que hubo un momento en el que, bueno, yo estoy de acuerdo en que es verdad que a Abascal prácticamente nadie le quería entrar en el cuerpo a cuerpo, y quizás la táctica que todos tenían era, bueno, no meterse, reconocerlo como voz autorizada. Claro, como dejarlo un poco al margen, de decir, no entres en un cuerpo a cuerpo, en un cara a cara con él, porque no tiene sentido y porque al final hay más que perder que ganar. Pero es verdad que Albert Rivera en un determinado momento, y yo estoy de acuerdo con también que lo que decías antes de que Albert Rivera quizá pues ha sido el perdedor del debate, en el sentido de que él era la persona o el candidato que tenía que hacer un esfuerzo mayor porque se estaba desplomando en las encuestas y por lo tanto tenía que digamos salir a ganar y arriesgar. Quizás también yo creo que estuvo demasiado nervioso, y que además era un nerviosismo demasiado patente, que se le notaba, ¿no? Que trascendía. Demasiado también, llevaba demasiados objetos, ¿no? Llevaba la adoquín, llevaba muchos cartelitos, nada más que le faltó enseñar el zapato de Cenicienta, ¿no? Porque iba enseñando de todo. Pero realmente hubo un momento en el que yo creo que sí que acorraló a Abascal, y sin embargo después dejó que se le escapara, que fue cuando le dijo, bueno, usted está criticando constantemente el estado de las autonomías, pero usted vivía en un chiringuito, o sea, usted ha estado aprovechándose de un chiringuito, usted tiene una contradicción de base, que es criticar el estado de las autonomías mientras que se ha aprovechado. Sin embargo, después no fue capaz de rematarlo, lo dejó, digamos, vivo. Lo importante que he hecho es la estrategia de campaña de un candidato. Albert Rivera ahora mismo está perdiendo, tiene una fidelidad de voto muy baja, y pierde el 18% de su electorado en número grueso hacia el PP. El 10% de su electorado se va hacia Vox y el 8% se va hacia el PSOE. ¿Y a quién ataca? Al PSOE. Es decir, yo no digo que no ataques al PSOE porque estás posicionado en la derecha, en el centro derecha, pero tú tienes que tener en cuenta que hay casi un 30% de tu electorado el 28 de abril que ha tomado la determinación ya de votar por PP o por Vox. Y luego hay un 25% de tu electorado que aún está indeciso, que no sabe si votar por esos partidos o volver a votar por ti. Esos elementos hay que estudiarlos a la hora de definir cuál es tu rol en el debate y hacia quién vas a atacar. Hubo un momento en que lo tuvo contra las cuerdas y se le escapó vivo. Y se le escapó vivo, eso es lo que yo creo. Otro elemento significativo, señor Hijón, creo del debate de ayer fue la que quedó muy patente, la fragmentación de la derecha.
que le vino muy bien a Pedro Sánchez, porque creo que una de las circunstancias por las que salió airoso fue con todas las peleas que hubo entre Ciudadanos, Vox y Partido Popular, y en este sentido yo sí le preguntaría, yo sí estoy de acuerdo en que Pablo Casado mejoró con respecto al debate de abril, que estuvo muy presidenciable, pero también quizá algo atropellado, interrumpiendo y un pelín descolocado con los ataques que recibía tanto de Abascal como de Rivera, ¿no creo? Sí, Pablo Casado tuvo momentos muy buenos. De hecho, yo creo que ayer tuiteé uno respecto a él, que me pareció muy bueno en relación con calidad democrática. Creo que en la parte de integridad territorial, en la primera parte, el primer bloque también estuvo bastante bien. Curiosamente, en economía, desde mi punto de vista, no ocupó esa posición de centralidad que debía haber ocupado, que probablemente era su fuerte, y hubo momentos de mucho atropello. Yo hasta cierto punto creo que le descolocó los ataques de Rivera, que no lo esperaba. De hecho, hay un momento en el debate que dice, oye, te estás equivocando de adversario.